Y entonces acá en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes del 1 al 13, antes de continuar, quiero aclarar algo. Y es que resulta por algo que se me viene a la cabeza. El versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Quiero aclarar esta palabra porque yo alguna vez tuve una conversación con alguien y pues él me insistía que cuando se refería aquí al esposo, se refería a que ya la persona de la parábola ya venía casada. Eso se vuelve a repetir acá en el versículo 5, y tardándose el esposo, luego lo vuelve a repetir en el 6, y a la medida de un clamor aquí viene el esposo, y también en el versículo 10, donde dice, estaban preparadas y entraron, aquí está, vino el esposo, ¿sí? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Resulta que esto, pues, no sé por qué razón, pero a ellos les genera duda por el hecho de que ellos toman la palabra esposo como algo literal. Obviamente no están tomando en cuenta ni la traducción del griego al español, sí, en primer lugar. Tampoco están tomando en cuenta el contexto histórico, el contexto cultural, sobre todo, porque ellos están pensando que acá, cuando dice esposo, se refiere a una entidad misteriosa. Eso fue lo que me explicó la persona con la que estaba hablando. Mateo 25:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Y entonces esta persona me decía, es que ya venía casado. Y cuando yo le pregunté con quién venía casado, él me decía, con una entidad misteriosa. Y eso para nada encaja con ninguna convención teológica. Usted no escucha todas las escuelas teológicas, todas las doctrinas, ninguna de las ramas del cristianismo, me refiero por lo menos a las 5 ramas principales, o 4 ramas principales, ninguna toma en cuenta esta palabra como esposo que venía casado con una entidad misteriosa. Yo creo que esto, al estilo de Segunda de Pedro, cuando dice Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 20, que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo creo que al final ellos están haciendo una interpretación privada de lo que dice esta palabra. Y es que, sinceramente, cuando usted lee, y se los voy a demostrar acá, en Mateo 25:10, cuando habla acerca del esposo, la palabra griega, que según el diccionario Strong es la 3566, se refiere a numpios, N-U-M-F-I-O-S, numpios. ¿Qué quiere decir novio? Y se refiere a un novio literal o figurativamente. Ahora, la versión Reina Valera 1960 no es que se equivoque al traducir como esposo. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús, en la cultura oriental en donde creció Jesús, en el contexto histórico, ya era una figura como de esposo. ¿Por qué? Porque era ya, o se celebraban los esponsales. Usted investigue eso, ¿qué son los esponsales? Y cuando se celebraba esa ceremonia de los esponsales, pues ya existía el desposado y la desposada. Esa era la figura que tomaban, que pues hoy en día podríamos decir en nuestra cultura occidental y en el año 2023, eso se refiere a los comprometidos, cuando ya él le dice a la novia, le da el anillo y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Ella le dice, sí, yo me quiero casar contigo. Él le pone el anillo de compromiso. Es porque ellos ya están comprometidos para casarse. Posteriormente, pues ellos fijan la fecha, hablan con los padres de ambos y toda la ceremonia que hoy en día se realiza en nuestro contexto occidental. Pues a esa figura de comprometidos en el tiempo de Jesús le llamaban desposorio, esponsales, y ya se le daba una figura de esposo, porque ya era algo que no se podía deshacer, ni siquiera por una violación. Porque si, por ejemplo, la muchacha era violada por alguna persona extraña, esa persona extraña en otros casos se tenía que hacer responsable de la muchacha, pero en un caso de una mujer que ya estaba desposada, ya no podía. La condena que tenía era que tenía que pagar una multa, pero también tenía que morir. Eso era todo, y no podía casarse, sino que
tenía que dejarla porque ya ella estaba casada, entre comillas, porque ya estaba comprometida. Entonces, la Reina Valera 1960 no se equivoca al decir vino el esposo, porque le está dando una figura de compromiso formal. Sin embargo, no se refiere a que ya se habían consumado las bodas y que ya era un matrimonio consumado, porque cuando se desposaban, cuando se daba esa ceremonia de los esponsales, cuando se desposaban ambos, todavía el novio tenía que ir a preparar. Por eso Jesús dijo, yo me voy a prepararles lugar. Entonces, él estaba utilizando el mismo contexto de las bodas. ¿Por qué? Estaba usando la figura de las bodas. ¿Por qué? Porque él en el tiempo en el que Jesús vivió esto, también el novio se iba a preparar la casa, iba a trabajar para preparar la casa en la que iba a vivir con la futura esposa. Entonces ya después regresaba, el tiempo máximo que le daban era 12 meses, ya después regresaba y cuando ya regresaba se celebraban las bodas. Esa es una figura hermosa. En primer lugar, cuando sucedía esto, pues los hijos generalmente no decidían con quién casarse, sino que el arreglo era entre los padres. Los padres, obviamente, en muchos casos consultaban los hijos a los padres y le decían, mira, yo me quiero casar con ella, y entonces iban a hablar y se daba el compromiso porque ella también ya estaba de acuerdo. Pero en otros casos también las bodas eran arregladas, pese a que tal vez el novio o la novia no querían casarse o no estaban enamorados. En otras palabras, primero venía el matrimonio y después venía ya el amor. Eso era muy bueno para la estabilidad en el hogar, en el matrimonio. Pero ese es otro tema. Lo que yo le quiero decir es que cuando la Reina Valera 1960 traduce como esposo, que no es así en otras Biblias, veamos por ejemplo la traducción del lenguaje actual, dice llegó el novio. Pero en nuestro contexto occidental, y recuerde que la traducción del lenguaje actual está hecha para niños en nuestro contexto occidental, y ahí dice llegó el novio. A veces le damos una figura un poco informal, porque a veces los muchachos, las muchachas cambian de novio a cada poco. Entonces, la Reina Valera, al traducir acá como esposo, ¿sí? Está dándole una figura de una persona que ya está comprometida. Así que yo quiero dejar claro entonces, dicho todo esto, lo anterior, yo quiero dejar claro que cuando habla del esposo, no se refiere al que ya está casado, se refiere aquí en Mateo 25:10 específicamente. Bueno, Mateo 25:1, Mateo 25:5, 6 y 10. Se refiere al que ya está comprometido para consumar las bodas. Sí, hay varios aspectos muy hermosos en toda esta narrativa, pero yo lo que quería dejar claro era esto, porque yo sí escuché a un grupo de cristianos bien intencionados, sí, pero que necesitan conocer un poco más de exégesis y de hermenéutica e incluso quizás filología para poder hacer bien la exposición de la palabra y no caer en eisegesis y terminar confundiendo a las personas. Aquí no se refiere, Mateo 25:10, mientras ellas iban a comprar vino el esposo, no se refiere a que él ya venía casado con otra mujer, porque si no hubiera cometido un adulterio y esto era digno de muerte. Jesús no iba a dar una figura de esa naturaleza, porque dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso está acá, y obviamente no se refiere a que él ya venía casado con una entidad misteriosa. Esa figura o esa interpretación no se aplica a ninguna exégesis, a ninguna hermenéutica, a ninguna filología, incluso si usted quiere ver, a ninguna interpretación correcta, sana, de sana doctrina. No, eso es una interpretación privada que causa confusión y que no encaja. Así que quería aclararles esto antes de continuar. Y después, bueno, y ahorita mismo pues también vamos a hablar acerca de de las dos principales figuras que habla Mateo 25 y del 1 al 13, de las dos principales figuras, y nos vamos a centrar en lo que era una boda, cómo se arreglaba una boda, cómo se daban las bodas. Todos esos temas los vamos a hablar ahora mismo. Solo quiero